Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 30 de noviembre del año 2025. Se nos fue el mes de noviembre. Tenemos muchos temas, señores. La visita del secretario de Defensa, ahora se llama secretario de Guerra de los Estados Unidos. También las declaraciones de Paliza y las reacciones. Las causas del apagón, que todos sabíamos lo que fue. Y vamos a comentar mi artículo de esta semana, que se titula Economía no se mueve con los estímulos monetarios. Los estímulos monetarios no están impulsando la economía. Nuestro invitado en el día de hoy es el ingeniero Rafael Gutiérrez Fondeur. Él es regidor de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, pero él está remontando una carrera política interesante. Y a mí me gusta darle seguimiento a esos jóvenes. Hay jóvenes que yo comencé a entrevistar por primera vez y que llegaron al poder. Así es que no se pierdan esa entrevista. En lo inmediato los titulares de las muchísimas informaciones que se produjeron en esta semana. Por vez primera, un secretario de Defensa ahora de guerra, Peter Hegseth, se reúne con el presidente de la República, Luis Abinader, y acepta fuerzas militares de Estados Unidos usen la base de San Isidro y el aeropuerto de las Américas en la lucha contra el narcotráfico. Ante los tantos casos de electos y vinculados al PRM, José Ignacio Paliza, presidente y ministro de la Presidencia, declaró que hoy el país conoce a los implicados en narcotráfico porque no hay impunidad. César Fernández Florencio, secretario de propaganda del partido Fuerza del Pueblo, consideró que la declaración obedece a una crisis interna porque la sociedad considera ese partido está podrido y además él debió estar acompañado del comité ejecutivo del partido. La diputada del PRM, Soraya Suárez, consideró que Paliza debió pedir perdón al país por llevar en las boletas a narcotraficantes que compiten en dinero con los militantes honestos. El economista y vicepresidente del Centro Regional para las Estrategias Económicas Sostenibles, CRES, consideró que sería más de lo mismo una reforma fiscal que no disminuya el gasto corriente superfluo, reduzca las tasas impositivas y baje gradualmente las deudas públicas. El economista y ex funcionario del Fondo Monetario Internacional, Wayne Camart, consideró que el informe de esa institución subestimó los riesgos en la economía dominicana y consideró que la tasa de política monetaria del Banco Central no funciona para bajar los intereses ni estimular la economía. El informe del equipo dirigido por el ministro de Energía, Joel Santos, reveló que el apagón general del 11 de noviembre pasado se debió a un error manual al desconectar manualmente una línea energizada, algo por cierto se sabía desde esa noche. En esta semana, José Ignacio Paliza, en su condición de presidente del partido, tuvo que salir al ruedo. ¿Por qué? Porque una serie de personas electas en el PRM han sido extraditados a los Estados Unidos. Y lógicamente eso afecta al partido. Él alega que esos casos se conocen porque ahora no hay impunidad. Y eso no es cierto totalmente. La mayoría de los casos se conocen cuando los Estados Unidos solicitan en extradición. Cuando solicitan extradición, ni modo, el país se entera. Pero ¿qué ocurre? Hay un diputado que está cumpliendo 16 años en Estados Unidos. Hay un regidor de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Hay un ex regidor de Boca Chica. Y ahí me detengo, son muchísimos casos. Entonces decir que ahora no hay impunidad, por eso los casos se conocen, no es cierto. Los casos se conocen porque, reitero, la mayoría son solicitados en extradición. Y ningún gobierno se niega, Desde Balaguer hasta acá, cuando alguien es solicitado en extradición, eso va a la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte emite sentencia y el presidente de turno emite un decreto. Es más, lo que se está dando ahora es que gente que solicita en extradición, ellos van por su propio pie. Se van en un avión. ¿Por qué? Porque ahora ellos negocian con las autoridades y al negociar con las autoridades le bajan la pena. Claro,
ellos revelan nombres de otros involucrados. Por eso es que cada vez que hay un extraditado, usted ve la cadena. Y por eso no es accidental que José Ignacio Paliza diga que van a haber más casos. Esperemos que no sean del PRM, porque los casos que involucran a políticos o empresarios son gente que ha estado o electos o fueron o de alguna manera estuvieron vinculados con el Partido Revolucionario Moderno, aunque el dinero del narco siempre ha fluido a la política. Lo que pasa es que llega un momento que los narcos querían ir a posiciones electivas. Eso no quita, y hay que reconocer que este gobierno tiene una actitud firme, que tiene un récord en sustancias incautadas y en apresamiento, pero una cosa es eso y la otra es que parece que los filtros no fueron los adecuados. Porque usted dice, el regidor de Boca Chica fue presidente de la sala capitular, pero lo atraparon en el año 2010 con un contrabando y en el 12 lo encontraron con droga, dueño de muchísimas propiedades. Me va a decir que el comité municipal de Boca Chica no tenía conocimiento de eso, en un lugar pequeño. Por otro lado estuvo el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Peter Hegseth. Algunos analistas dijeron, eso representa un endoso, un espaldarazo al gobierno del presidente Luis Abinader. No, hombre, no. Los Estados Unidos no tienen que ir a dar espaldarazo. De lo que se trató fue de obtener que el país permita que el aeropuerto de las Américas y la base de San Isidro pueda ser utilizado por los Estados Unidos para aviones, para reabastecimiento. Y yo lo dije antes, esa visita tiene que ver con Venezuela y con el tema del narcotráfico. Y efectivamente así fue. Es una decisión que ha sido cuestionada, hasta cuestionada desde el punto de vista legal. Pero yo creo que ahí funcionó el pragmatismo. Es decir, Luis Abinader no podía decir que no. Nos meten un arancel de 80%. Tenía que aceptarlo. Y tiene su ventaja porque supone que eso va a contribuir a que menos droga entre a la República Dominicana. Porque si bien se está incautando más droga, es porque está entrando más droga. No le quepa la menor duda. Y cuando apresan una banda, eso no es fruto de investigaciones de la DNCD. Eso es la DEA, el Drugs Enforcement Agency, que colabora con la DEA y que siempre ha tenido, hay un equipo de la DEA que siempre ha estado en la oficina de la DNCD, porque todos los gobiernos han colaborado en este tema de la lucha contra el narcotráfico, que tanto daño hace a la juventud de nuestros pueblos y que muchas muertes ocurren por el tema de las drogas, por la lucha por puntos de droga. Así es que yo pienso que el presidente debió aprovechar y pedir una mayor responsabilidad con el tema de Haití. Ellos dijeron que se trató el tema de Haití, pero no se elaboró. Lograr que eliminen el 10% de los aranceles que todavía queda al azúcar y a la zona franca, porque se negoció y ellos quitaron el 10% de arancel, pero básicamente fue a los productos agropecuarios. En el otro segmento a mí se me olvidó decir que hasta una diputada del PRM, Soraya Sosa, cuestionó, es la diputada que aparece en pantalla, ella cuestionó al propio Paliza y dijo que él debió pedirle perdón al país por haber llevado en la boleta a gente ligada al narco, que dice ella, esa gente compite con nosotros porque tiene más dinero que nosotros. Hasta de su propio partido lo cuestionaron. Bueno, en esta semana finalmente se supo lo que todos sabíamos, la causa del apagón. Un error humano en la subestación de San Pedro de Macorís, que alguien aparentemente bajó un switch y eso hizo que se salieran las plantas de, primero la de San Pedro de Macorís, que representan 591 megavatios, y después en cadena se salieran todas las plantas hasta haber un apagón general
que afortunadamente se recuperó gradualmente de forma rápida. Pero la misma noche, el 11 de noviembre, yo recibí un informe de un experto en energía, ojalá me lo pongan ahí, donde decía que fue un fallo humano. El día 12 de noviembre, el otro día, yo también lo presenté. Ese informe hecho por un técnico dijo ya en ese momento que fue un error humano, pero dijo que la subestación no tenía la protección adecuada para que no pasara lo que pasó. Y si usted lee el informe de ahora, aunque dice que las plantas hicieron lo que debía de hacer, más adelante dice, mire, vamos a hacer, hay que poner mayores protecciones, hay que hacer una serie de recomendaciones de cosas que hay que hacer para que no se repitan. Esa es la situación. Finalmente los invito a leer mi artículo de esta semana. Ahí yo hablo de la política monetaria, de las diferentes posiciones que ha asumido la política monetaria. El Banco Central ha sido muy eficiente en mantener la inflación estable, porque siempre hay inflación. Pero no ha tenido ese éxito con las tasas de interés y con el estímulo a la economía. Y yo hago un recorrido de 2020 de cómo ha sido la política monetaria y los resultados. En este momento, a pesar de los estímulos, hay mucha liquidez. Usted me diría, pero yo no tengo liquidez. Bueno, la liquidez está en manos de pocas manos, valga la redundancia. La liquidez está en pocas manos. Y entonces, la economía no se ha estimulado. En septiembre apenas estamos creciendo 2.2. Desde 5 venimos bajando y ahora con suerte vamos a crecer 2.5. Yo creo que va a ser menor, 2.4. Eso mismo ocurrió en el 23. Pero entonces tenemos un comportamiento del tipo de cambio atípico. El tipo de cambio en los últimos 20 años, salvo en la pandemia, crece, se deprecia entre 3 y 4%, que es lo normal en un año. Pero ahora hemos tenido alzas y bajas. Sube a 64, baja a 59, luego sube, luego baja. Y a mi juicio, eso es un tema de confianza, de expectativa, de sectores económicos que no saben cuál va a ser el próximo paso del Banco Central y entonces cuando baja, aprovechan y compran. Hay gente que gana, hay gente que pierde y hasta el mismo Fondo Monetario Internacional dice que lo que se llama los mecanismos de transmisión de la política monetaria han perdido efectividad. Es decir, antes el banco bajaba su tasa de política y bajaban los intereses. Lo subía y subían los intereses. Ahora no se da ese fenómeno que se daba antes, se decía que tomaba 3 meses. Y el Fondo Monetario hace unas recomendaciones al Banco Central para fortalecer lo que se llama las metas de inflación y ese mecanismo de transmisión. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con el ingeniero Rafael Gutiérrez Fondeur, Guti, quien es regidor por el Distrito Nacional, circunscripción número 1, Fuerza del Pueblo.